completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matricúlate para estudiar un posgrado en la Universidad Central. Obtén tu magíster en 1 año y medio de duración con certificaciones intermedias de 3 diplomados. Contamos con un cuerpo académico de excelencia e infraestructura de primer nivel. Puedes conocer nuestra oferta académica online en www.postgradosusen.cl. Postula. Inicio de clases en agosto. Postgrado Susen, para los que buscan avanzar. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso y queremos entonces pasar a presentar a nuestro siguiente entrevistado. Él es también parte del equipo de El Mostrador, que además es el autor de varios libros que dicen relación con la acción, la presencia y la intervención de la CIA en los hechos que terminan entonces con el golpe de Estado. Carlos Basso, periodista de investigación, además autor de tu último libro, Fantasmas de la CIA. Carlos, gracias por estar con nosotros esta mañana. Encantado, ¿cómo estás tú? Buenos días. Ya pues, Carlos, yo he leído parte de lo que tú has escrito. Tú hablas de una suerte de guerrilla interna de la CIA por Allende, y quiero partir, vamos para atrás, porque tú has investigado mucho este tema, has tenido acceso a documentos clave. Aquí no se trata de lo que tú opinas, sino de lo que la historia arroja, ¿no es cierto?, a través de los documentos. ¿Por qué para Estados Unidos era importante que Salvador Allende no accediera al poder? ¿Y qué hizo? Hay muchos motivos. Si vamos hacia atrás, fíjate tú que, y justamente esto lo contamos en Fantasmas de la CIA, ya hacia 1950 Allende se convierte en un personaje que para la CIA es muy llamativo. Hay un agente, de hecho, muy famoso en Santiago que se jacta, mucho tiempo después, de haber sido quien va a un meeting del Partido Socialista e identifica a un personaje que de hecho le deja un documento donde dice, ojo, este personaje va a ser importante. Y menciona el mismo, esto no cuenta en su autobiografía, estaba hablando de Allende, ¿no? O sea, Allende, ahí tienes un antecedente, ¿no? Allende es desde el inicio un personaje fundamental. Tienes un segundo antecedente que es lo que sucede en Cuba, ¿no? El hecho de que Fidel Castro se tome el poder en Cuba en 1959 se convierte inmediatamente en una especie de bestia negra para Estados Unidos. Y en Estados Unidos además se comienza a trabajar desde el punto de vista de la inteligencia, lo que ellos denominaban la teoría de la infección. Si había un foco de comunismo, que además estaba a 90 millas de Miami, ¿no? Si había un foco de comunismo ahí a un costado de ellos, bueno, ¿por qué no podía haber más focos de este tipo en distintas partes del continente? Pero llegamos a un punto que es súper importante, y es que en 1967, justamente con ayuda de la CIA, ¿no es cierto?, los bolivianos ejecutan al Che Guevara, que justamente es lo que había hecho, ¿no es cierto?, él había viajado al Teo Ponte, en Bolivia, con el fin de crear un foco de su acción que terminase, ¿no es cierto?, con la imposición de un Estado marxista. Cuando el Che es ejecutado, hay un documento súper importante, muy desconocido, que se escribe en Caracas, y quien escribe ese documento fue un agente de la CIA que se llama Henry Heckscher, que después es enviado a Santiago, y tiene mucho sentido, porque lo que Heckscher hace, lo que cuenta en ese documento, o el estudio que él hace, es básicamente esto. Dice, terminado este foco, terminada esta aventura que inició el Che Guevara en Bolivia, nos damos cuenta de que, en definitiva, la llegada de los comunistas al poder a través de la vía violenta, como sucedió en Cuba, fue una excepción. Esto no va a pasar de nuevo en este continente. Entonces, la conclusión es, bueno, si ya no va a pasar eso, preocupémonos entonces de la llegada de marxismo a los estados de este continente en función de vías democráticas. Y en eso, ¿no es cierto?, en ese momento es cuando evidentemente se preocupa mucho más de Allende. Ojo, no es que no se hubiesen preocupado antes. Fíjate tú que en 1962 la CIA pone una cantidad de plata fantástica, si tú lo ves al cambio de hoy día, ¿no? En ese tiempo $10 millones. Yo alguna vez saqué la cuenta, hace algunos años eran como 90, 100 millones de dólares hoy día, para evitar que Allende ganase en 1964.
en 1962 el presidente Kennedy es quien financia, es quien le dice a la CIA ponga todo esto, ¿no es cierto?, para que básicamente se fortaleciese la campaña de Eduardo Frei Montalva. Y efectivamente hay cierto consenso en que la campaña fue fortalecida, ¿no es cierto?, económicamente. Obviamente esto pasó a través de muchas manos, con el objetivo de que Allende no ganase. Llegamos así a 19... Dime tú. Es que para seguir entonces profundizando en ese punto, porque lo concreto y real es que acá no solo se trata, ¿verdad?, de un país que ve a su América Latina como el patio trasero, ¿verdad? Ya tiene suficientes problemas con un país como Cuba que lo tiene encima, por lo tanto no quiere permitirse una nueva Cuba como lo han llamado. Pero quiero ahí entrar en el tema que ha generado más polémica, no porque no se sepa, sino porque se trae a colación nuevamente, que es el rol que juega el director del Mercurio, o sea, el dueño, ¿no es cierto?, del Mercurio, director del Mercurio, Agustín Edwards Eastman. ¿Qué rol juega él para involucrarse directamente en lo que es la conspiración? Fíjate que aquí, y es una cuestión fantástica, yo creo que todavía no se ha entendido bien. Porque, mira, aquí efectivamente hay una actuación de la CIA que es consistente en el tiempo. Que, ojo, un detalle, la KGB hacía cosas bastante semejantes desde el bando opuesto, ¿no? Pero en el caso de la CIA hay una actuación que es consistente desde los años 50, como sabemos, ¿ya? Pero aquí pasan cuestiones que son de un nivel muy distinto. Aquí entra en competencia incluso el amiguismo, lo que nosotros denominamos el pituto, ¿no? Porque Agustín Edwards, efectivamente, cuando se espanta, cuando ve, ¿no es cierto?, que Salvador Allende ganó y que efectivamente ganó, digamos, la primera vuelta y que hay una posibilidad a través de la firma de este Estatuto de Garantías Democráticas con la democracia cristiana de que sea presidente, toma un avión y se va a Estados Unidos. Pero fíjate que ¿dónde llega en Estados Unidos o con quién se junta en Estados Unidos? Con un muy buen amigo suyo, Don Kendall, que era el dueño de PepsiCo o el principal accionista de PepsiCo. Y él es quien se contacta con el director de la CIA, con Nixon, con el fiscal general, con Mitchell, con un montón de gente y le organiza encuentros con ellos. Y fíjate que hay un documento que es bastante conocido, pero que es muy importante, que es donde Nixon da las instrucciones para que la CIA evite que Allende asuma. Y dice una cosa que es, si uno tradujese esto, dice, en definitiva deja en evidencia ese documento que su preocupación es básicamente porque se lo pide su amigo Kendall. Kendall dice es un tipo espantosamente bueno, una cosa así, si uno tradujese el documento. Y claro, ¿qué pasaba? Kendall era su principal financista, es el tipo que le había financiado todas sus campañas presidenciales y es la primera persona que le había dado trabajo. Entonces, fíjate que esa decisión, que incluso en la misma CIA mucha gente, como sucedió con la gente que estaba en Santiago, decía que no tiene ningún sentido, se precipita porque se lo pide un amigo. Tanto poder, Carlos, pero tanto poder tiene un empresario chileno como es que eso es muy interesante. Perdona, ¿Agustín Edwards se logra reunir con Nixon específicamente o solo con Henry, o sea, con Nixon y con Henry Kissinger, secretario de Estado? Hoy día sabemos, en función, ¿no es cierto?, de los últimos documentos que se han desclasificado, fundamentalmente los que consiguió hace muy poco el National Security Archive, ¿no es cierto?, que aparece en la agenda de Nixon del 15 de septiembre, una reunión de 15 minutos con Edwards. Esa reunión no la conocíamos, pero efectivamente no es Agustín Edwards el que tiene ese poder, que lo tiene. El que tiene el poder es Kendall, que es el financista de las campañas de Nixon. En definitiva, es lo mismo que hemos visto en este país en todos estos últimos años. El que financia la campaña es el que te dice cómo se legisla, es el que te dice en definitiva cómo se hacen las cosas. Y esto es lo que sucedió. Entonces, fíjate, te doy un ejemplo. Los mismos tipos que participan en el intento de golpe de Estado que hay en 1970, que culmina con este magnicidio absurdo del comandante en jefe del ejército, el general Schneider, ellos mismos son quienes habían participado antes en el golpe de Estado que sacó el poder al presidente Arbenz en Guatemala. Para la preparación de ese golpe de Estado a ellos les tomó más de 1 año y medio. Y aquí les dan la instrucción de que en menos de un mes eviten que asuma Allende. Eso no se podía, ¿verdad? Y en un momento, cuando uno de estos agentes, el agente que está en Santiago, Harry Hechter, que se empieza a oponer a esto y dice que esto no tiene ninguna base, que esto va a terminar en un baño de sangre, que incluso en un momento frente a una idea que le envían de Estados Unidos, dice esa idea es tonta, lo llaman a Washington y en Washington le dicen, ¿sabes qué? Quédate callado y haz lo que te dicen porque esto viene del presidente, o sea, esto no se discute, ¿ya? Y ahí va quedando en evidencia esto, es básicamente el amigo, el financista que le pide esto y él hace lo que piden.
Carlos, pero ¿qué logra, independiente, o sea, estoy clara con eso, pero qué logra Agustín Edwards finalmente en esta tremenda reunión del 15, te dijiste 15 de septiembre, ¿no? De 1970. Imagínate, ya se había producido la elección, ya Allende era la primera mayoría. ¿Qué logra Agustín Edwards Eastman? O sea, si tú lo ves desde ese punto de vista, lo único que se consigue es que terminan asesinando al comandante en jefe del ejército. Obviamente Edwards no es el que da la instrucción ni está involucrado, digamos, en el homicidio, pero la consecuencia de eso es aquello. O sea, yo creo que no hemos aquilatado suficientemente bien que en este país se cometió un magnicidio de esa magnitud, ¿no es cierto?, completamente innecesario, porque te insisto, en definitiva viaja, ¿no es cierto?, un empresario desde Santiago, se junta con su amigo, que a su vez es el financista de Nixon, y eso termina con este asesinato. Es una cuestión de una brutalidad gigantesca. Fíjate que hubo una comisión parlamentaria en Estados Unidos que se llamó, si lo traducimos de algún modo, el Comité, ¿no es cierto?, de Grandes Asesinatos Selectos, que parlamentarios que investigaron el asesinato de Patricio Lumumba en el Congo, los intentos de homicidio de Fidel Castro, el asesinato de Kennedy y también el asesinato de Schneider. Un magnicidio de un nivel mundial cuya base es aquella, ¿no? Es eso. Ya, entonces se produce este fallido intento por lograr, porque lo primero que querían era secuestrarlo, esto se le va de las manos, ¿verdad? Ocupan a una organización de extrema derecha para lograr este objetivo. Finalmente, ¿no es cierto?, muere el general Schneider, pero asume Allende, a pesar de toda esta desestabilización que era el objetivo, ¿no?, de todo esto. Bien, asume Allende. ¿Cuál es el rol que juega la CIA en los 1000 días del gobierno de Allende? Cambia un poco, no tiene ya una posición tan activa como tiene en 1970. De hecho, y esto yo creo que es importante entender, cuando decimos que la CIA dio un golpe de Estado en el país, estamos hablando de lo que pasó en 1970. La verdad es que la CIA sí, por supuesto, participa, coadyuva de algún modo, ¿cierto?, el golpe de 1973, pero no tiene exactamente la misma participación. Ahora, entre 1970 y 1973, la CIA en Chile, ¿no es cierto? Bueno, primero que nada cambia su jefe, el jefe que tenían acá, que es este personaje que se había opuesto a este golpe de Estado, ¿no? Y mandan un jefe que tiene un perfil un poco más bajo, un tipo que tiene una convicción, digamos, distinta en términos de lo que tienen que hacer. Por lo tanto, se enfocan más que en esta acción directa, se enfocan básicamente en lo que tiene que ver con financiamiento, ¿no? Llega una cantidad de plata que la verdad es que hay varias estimaciones, pero yo creo que ninguna es totalmente exacta. Pero empieza a llegar mucha plata que, ojo, llegaba como en las películas de espías, llegaban a través de maletas diplomáticas, ¿no?, llenas de billetes de dólares que se pasaban de mano en mano. Y esa plata fundamentalmente tenía que ver con el financiamiento de todo el espectro de partidos desde la derecha, o sea, desde el centro hacia la derecha, y también tenía que ver con el financiamiento de medios de comunicación, fundamentalmente el Mercurio, pero no es el único. La Tercera también tuvo una cantidad importante de fondos que fueron destinados a ella, y además de eso, ¿no es cierto?, también el financiamiento de distintos movimientos de derecha que tenían que ver con la desestabilización del gobierno de Allende, fundamentalmente, y eso lo sabemos muy bien, ¿no es cierto?, el movimiento, la huelga de los camioneros de 1972. Carlos, me quiero detener ahí porque para precisar aún más, efectivamente tú acabas de decir que el rol esencial de la CIA dice relación con evitar que Allende, ¿no es cierto?, asuma el poder. Y por lo tanto, son varias estrategias. Una es lograr que efectivamente los partidos como la Democracia Cristiana no apoyen, ¿no es cierto?, la votación de Allende y no lo digamos, unjan como presidente. Pero la otra es efectivamente generar un golpe de Estado, y para eso logran que uno de los generales en ese momento del ejército, ¿no es cierto?, trabaje para ellos. ¿Me puedes contar específicamente ese aspecto? ¿Estás hablando de 1970, 73? 70, del 70. Ah, 70. O sea, la verdad es que no es uno nomás, son varios, ¿verdad? Y efectivamente ellos en 1970, ¿no es cierto?, tienen por lo menos a 3 generales. Hay uno que no está bien identificado, el otro es Camilo de Venezuela, y el otro, que ya está retirado, es el general Dio, ¿no es cierto?, que ellos trabajan. Pero fíjate que te cuento un detalle que es mucho más desconocido. Y ya que tú me preguntabas que qué pasaba del 70 al 73, nosotros de hecho lo publicamos en el mostrador hace poquito. Hay una serie de documentos que evidencian que en 1972 la CIA está en contacto y propicia un intento de golpe de Estado con un general que estaba en servicio activo, Alfredo Canales.
y estuvieron completando cerca de 9 meses con este sujeto, hasta que finalmente la CIA se da cuenta que este oficial no tenía todo el apoyo que decía que tenía, y se salen de este asunto. Te cuento otro detalle de esa misma época, y este es mucho más desconocido todavía. En 1971 hay un intento, ¿te acuerdas tú cuando viene Fidel Castro? Fidel Castro viene a fines de 1971, casi un mes acá en el país, ¿no? Hay un intento de homicidio, de magnicidio, que comete la CIA, o que intenta cometer la CIA, usando una conferencia de prensa que iba a dar Fidel Castro en Santiago, donde lo pensaban matar. Esos antecedentes están, ¿no es cierto? Y tenían diseñado todo un plan para matar a Castro, pero finalmente los sujetos que estaban contratados para este efecto, que eran 2 cubanos anticastristas que se hacían pasar por camarógrafos de la televisión venezolana, se asustan, se dan cuenta que en definitiva ellos van a terminar asesinados también por parte ya sea de la seguridad del presidente Allende o de la seguridad de Castro, y defectan frente a eso. Entonces, ese es un periodo que está lleno de muchas nebulosas de este tipo, de una serie de acciones bien extrañas y de una serie de magnicidios. Y hay otro dato más. Antes de que asuma, y este también yo creo que es más desconocido y también está en los documentos de la CIA, en 1970, además de entre 1970 y 1971, un periodo que no está muy bien precisado, cuando Allende ya asumió, la CIA tiene contacto también con un oficial de ejército, el mayor Marshall, famoso en su época, que había diseñado un plan para asesinar a Allende, disparándole desde cierta distancia bajo el mismo esquema que en definitiva había usado años antes Lee Harvey Oswald. Y hay un agente de la CIA, David Phillips, que es interrogado por esto en este comité parlamentario que yo te mencionaba en Estados Unidos, y él admite, sí, efectivamente conversamos con él y dice, bueno, finalmente lo descartamos, ¿no? Ahora, lo que no dijo este personaje en esa comparecencia es que no es que ellos lo hayan descartado, lo que pasa es que la PDI lo detuvo a Marshall antes de que ejecutase el plan. El plan estaba andando. Entonces, después de todo eso, en definitiva, la CIA empieza como a bajar un poco la velocidad, entre otras cosas porque en 1972 en Estados Unidos se produce una denuncia pública en The New York Times, ¿no es cierto?, que hace Jack Anderson, acerca del vínculo entre la AT&T, la antigua compañía telefónica, ¿no es cierto?, estadounidense, y la CIA, justamente en el complot de 1970. Eso genera una serie de más investigaciones parlamentarias. Y al mismo tiempo, además, a Nixon se le complica mucho su frente interno porque estalla Watergate. Caso Watergate que también está vinculado con Chile. Los plomeros, este equipo, en serio, sí, este equipo parapolicial, este equipo parapolicial que crea Nixon, ¿no es cierto?, no solamente allana las dependencias del Partido Demócrata en el edificio Watergate, ahí al lado del Potomac, ¿no es cierto?, en Washington, sino que hay por lo menos 4 acciones que cometen ellos, allanamientos en intereses chilenos en el mismo periodo, en Nueva York y en Washington, D.C. En Nueva York, de hecho, entran por lo menos, y esta es por confesión de ellos mismos, entran a la casa de 3 diplomáticos chilenos, gente acreditada ante Naciones Unidas o también ante la visión chilena que tiene, la visión que tenemos en Nueva York de Corfo. Y también, de hecho, el último acto que cometen antes de Watergate es un allanamiento a la embajada chilena en Washington, D.C., que se comete un fin de semana, entran a la embajada. En ese tiempo, además, el embajador era Orlando Letelier, ¿ya? Y los tipos entran y nunca se supo que andaban buscando, ¿ya? Entonces, en todo ese ambiente muy crispado, efectivamente la CIA queda en una situación muy compleja. Y fíjate que para 1973 la CIA tuvo 3 directores. De hecho, el director que estaba a cargo de la CIA había asumido en agosto de 1973, o sea, ya muy poco tiempo. Por lo tanto, el campo de acción, el margen de acción que tenía para el 11 de septiembre era más escaso que en 1970. Carlos, se nos va acabando el tiempo, tenemos 5 minutitos, yo sé que tienes que ir a hacer clases además, pero que me interesa la segunda parte de esta historia que tiene que ver, se produce el golpe de Estado, ¿no es cierto?, asume Pinochet. Pinochet es un hombre que le genera mucha simpatía a Richard Nixon, de hecho está toda la descripción de cómo lo consideran, que es una persona de buenos modales, que es muy trabajador, que la esposa, oye, me da risa porque decía que la esposa es cosa seria, ¿verdad? Pero ya, sí. Es decir, estamos de que es parte de los documentos desclasificados, pero quiero saber lo siguiente, ese apoyo que le da Estados Unidos a Pinochet, ¿se quiebra realmente cuando la DINA se atreve, ni más ni menos que a ejecutar y a matar, ¿no es cierto?, con este acto terrorista en el corazón de Estados Unidos, como es Washington, a Orlando Letelier, o no necesariamente? Sí, así es, sin duda. Pero ya venía de antes. El quiebre, de hecho, se comienza a producir pocos meses después del golpe de Estado, cuando la misma CIA empieza a enviar información desde Santiago diciendo, ojo,
las violaciones a los derechos humanos que se están produciendo son de una brutalidad que nadie ha visto antes. Fíjate que hay un documento súper interesante de la CIA que es del año 74, donde dice, en Chile hay 3 poderes, Pinochet, Dios y la DINA. ¿Ya? Lo que te muestra un poco como la percepción que ellos tenían. En otro documento, que no es de la CIA, sino que es del DIA, del Departamento de Inteligencia de la Defensa, ellos describían a la DINA como una Gestapo. ¿Ya? Y otro detalle más, que este es un documento que a mí me parece espectacular. Fíjate que en 1975, cuando está ya el caso, la Operación Colombo, y viene una misión de observadores de derechos humanos de Naciones Unidas a Santiago. ¿No te acuerdas tú que el avión va bajando en Pudahuel y Pinochet da la instrucción de que el avión no toca en Los Santos y le ordenen que se vaya a Mendoza? Y fue un escándalo. Entonces, a consecuencia de ese escándalo, Pinochet decide enviar, y todo esto está en un documento de la CIA, cuentan que a consecuencia de eso, Pinochet llega a la conclusión de que sus opositores están en Estados Unidos, entonces necesita mandar a alguien a Estados Unidos a conversar con gente influyente para convencerlos de que en Chile no haya violaciones a los derechos humanos. Espérate, y adivina quién manda. A Manuel Contreras, al Mamo. Entonces, el agente de la CIA que escribe este documento, al final dice, todo esto lo único que hace es que da cuenta, ¿no es cierto?, de la omnipotencia con que las personas que mandan Chile se ven a sí mismos y no entienden, ¿no es cierto?, que en definitiva todo el mundo sabe lo que está pasando ahí. La CIA está absolutamente consciente de eso. Claro, pero Carlos, hay una cosa sí que muestra el reportaje de Chilevisión, que se habla del mismo tema, por cierto, cuando llegan estos informes de la CIA, ¿no es cierto?, dando cuenta de esta crueldad que no se había visto en términos de violación a los derechos humanos, y Henry Kissinger dice, yo parece que tengo que mandarlos todos a la iglesia, en el sentido, dando, o sea, en el fondo señalando, ¿qué me importa a mí que se estén violando los derechos humanos si se están cumpliendo los objetivos? Sí, por supuesto. A ver, hay un segundo tema que es súper interesante. Acuérdate tú de cuando citan a Brandon Walters, el subdirector de la CIA en el Congreso de Estados Unidos, en 1976, y le exigen explicaciones acerca del vínculo que tienen con Pinochet. Y Walters dice, esta es una frase que se ha ocupado muchas veces en la historia, pero dice esta famosa frase, dice así, Pinochet es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Efectivamente, eso te muestra eso, pero efectivamente, como tú preguntabas antes, después, ¿no es cierto?, del asesinato de Letelier, viene un punto de inflexión que es muy difícil para Estados Unidos de soslayar. O sea, tú conoces muy bien cómo funciona la política mundial. Nadie le va a hacer un atentado a 15 cuadras de la Casa Blanca y que hay impunes. Eso Perdona, y eso fue lo que marca el fin de la era, ¿no es cierto?, de esta suerte, ¿no es cierto?, de amor o de matrimonio entre Estados Unidos y Pinochet. Exacto, y te cuento un dato más. Nosotros vamos a publicar hoy día un artículo que cuenta que en 1986, porque hoy día es 7 de septiembre, un 7 de septiembre fue cuando Pinochet fue objeto de un atentado en Cajón del Maipo. Lo que Pinochet pensó después del atentado es que quienes lo habían intentado asesinar habían sido agentes de la CIA. Y hasta un año después, estando los frentistas confesos, presos y todo, él seguía convencido que había sido la CIA. Y eso te demuestra, es cierto, cómo efectivamente su pensamiento, este maridaje que tú muy bien describes, que existió hasta 1976, después se convierte en un odio absoluto hacia Estados Unidos. Impresionante. Carlos, de verdad que tenemos tanto más que poder conversar contigo, porque tú has escrito varios libros. Este es el último de tus libros, Fantasmas de la CIA, pero tienes además otros que han sido también importantísimos para poder entender esta larga historia que tiene tantos momentos tan relevantes y que es tan importante como hemos estado viendo, ¿no es cierto?, de cara a los 50 años, de poder recordar y de poder entonces hacernos cargo también de esa parte de nuestra historia. Te quiero dar las gracias, sé que te tienes que ir por este tiempo con nosotros. No, a ti, que estés muy bien. Nos vemos. Que estés muy bien. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas. Desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí, en Alpampan, en elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio